comenzar orando, hermanos, y vamos a abrir las escrituras para aprender de la palabra del Señor. Amén. En esta noche. Y estamos estudiando el Evangelio según San Lucas. Vamos al capítulo 6. Amén. Al versículo 12 al 16. Estamos hablando de la elección de los 12 apóstoles. Es un tema bastante extenso, porque aunque en sí los versículos que estamos leyendo solamente nos hablan generalmente, queremos profundizar en las escrituras para darnos cuenta cómo, en base a qué, por qué lo hizo así Jesús y todo lo que conlleva lo que en estos simples y sencillos versículos nos dice la palabra. Amén. Vamos a orar para empezar. Amén. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, venimos ante tu presencia, Padre, porque solamente a ti podemos llegar, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Por lo tanto, Señor, aquí estamos. Queremos que hables a nuestros corazones esas palabras eternas y que traigan, Señor, a nuestro espíritu vida que viene, Señor, por escuchar tu palabra, que traigan fe a nuestro corazón por escuchar tu palabra, Señor, que traigan sabiduría a nuestra vida, porque hemos puesto por obra lo que hemos oído en tu palabra. Gracias, Señor, por los que estamos aquí. Te pido por los que no están. Sé propicio a sus necesidades, Padre, por nosotros. Muchas gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y gracias. Amén. Como es una costumbre, una buena costumbre, vamos a tratar de recordar un poquito lo que hablamos el día lunes acerca de estos mismos versículos. Si se acuerdan usted, vamos a leerlos del 12 al 16. ¿Sale? ¿Lo tiene ahí ya? Bueno, dice así la palabra de Dios. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a los discípulos, los escogió y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Amén. 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 Hasta ahí vamos a dejarle ahorita. Vamos a tratar de recordar un poquito lo que hablamos el lunes pasado acerca de estos versículos. El versículo comienza diciendo: en aquellos días. Aquellos días se habían tornado, ¿cómo, hermano? ¿Se acuerda? De los días que está hablando la palabra ahí, según lo que hablamos el lunes pasado. ¿No se acuerda? ¿Hola, Martín? No. Se habían tornado difíciles. Difíciles se habían tornado esos días a causa de... ¿A causa de quién? Ni idea. Pues de los fariseos, que se habían vuelto ya una piedra en el zapato de Jesús, siempre estaban fastidiando, siempre estaban buscando una manera de hacerlo caer, o incluso molestando a los discípulos de Jesús. Se habían convertido en un fastidio para el ministerio del Señor Jesús. En aquellos días, dice la Escritura, él se fue al monte a orar con un objetivo bien claro en su mente. Fue al monte a orar. No fue a pasar el rato, no fue a cortar florecitas, no fue a descansar, a dormir, no. Fue con un objetivo bien claro. Se fue a orar. ¿Por qué se fue a orar al monte? Porque estaba a punto de elegir ¿a quién? A los 12 apóstoles de entre todos sus discípulos. Iba a escoger a 12, y esos 12 tenían que estar, obviamente, en la soberanía de Dios, en el tiempo de Dios. Ya sabía quiénes eran. ¿Se acuerda de eso, verdad? Sí. Pero él subió a orar porque él, en su humanidad, en su carne, tenía que asegurarse de hacer un checkmark list de quiénes serían. ¿Me explico? Él estaba tratando de ponerse de acuerdo con el Padre Celestial. Entonces es entonces es aquel. Señor, háblame. Estaba en contacto, porque a lo que iba a hacer al otro día no era algo a la ligera. Tenía que ser gente aquí que había mostrado. Fíjese bien lo que dice el versículo. Dice que pasó la noche orando a Dios, y cuando era ya de día,
llamó a sus discípulos. Aquí sus discípulos no son los 12 todavía. Aquí discípulo, ¿se acuerdan lo que significa discípulo? Todo aquel que había seguido al Señor, la multitud. La multitud que había seguido. Ahora, ¿era diferente un simpatizante a un discípulo? Claro que sí. ¿Cuál es la diferencia? Un simpatizante es uno que todo el tiempo puede llegar a la iglesia, pero que no es convertido. Que le gusta oír del Evangelio, le gusta oír la predicación, le gusta oír los estudios, pero que realmente no ha habido ese encuentro personal con Cristo. No ha sido nacido de nuevo. Exacto. Si lo pudiéramos poner en términos para diferenciarlos un poco, pondríamos así: simpatizante, discípulo y luego apóstol. ¿Ok? Vamos a ver si podemos entender la diferencia. Un simpatizante es aquel que le gustaba andar en la bola, pero que nunca se comprometía. Exactamente. Nunca quería comprometerse a nada. Un discípulo era aquel que había mostrado con su vida, con su ejemplo diario, su compromiso con Jesús. Es decir, Jesús se iba a dormir muy noche y la gente afuera estaba esperándolo. Cuando Jesús despertaba y salía, ya la gente estaba ahí. Esa gente era discípula de Jesús, era un seguidor fiel. Diga conmigo, fiel. Fiel. Los que son fieles son discípulos. Esta es una primera cualidad de un discípulo: es fiel y comprometido. El simpatizante no es fiel ni está comprometido. El simpatizante le gustan las cosas, hay algunas cosas que le gustan, por eso es simpatizante. ¿Me explico, hermano? Bueno, hay gente a la que a veces le gusta la predicación. Uy, sí, qué rico, qué bueno. Hay veces que no le gusta la predicación y dice, ya no vengo. Ese es un simpatizante, porque piensan que la palabra siempre va a ser un acariciarme el pelo. Ah, no te preocupes, todo va a estar bien, ya pasó. Pero recuerde usted que la palabra siempre te confrontará. Y lo bueno de aquí, el discípulo entiende, aprende y recibe la corrección o la confrontación. El simpatizante no quiere, no le gusta, ni entiende nunca la reprensión o la confrontación. ¿Me estoy explicando, hermano? Ahora, Jesús está a punto de escoger a los discípulos que serán llamados como apóstoles. ¿Qué significa apóstol? Apóstol es cuando ya ha crecido el estilo. ¿Cómo? No. Por ahí va más o menos, pero no exactamente. Apóstol es cuando ya ha crecido y se ha responsabilizado y es maduro. Sí y no. Hermano Martín. Apóstolo para mí que ya está preparado para desempeñar el compromiso que hizo a Cristo. Sí y no. Hermano Marifer. El apóstol es un enviado. Apóstol es enviado. ¿Ok? Viene, la palabra griega que se usa es apóstolos, que es básicamente lo mismo, pero significa enviado de o representante de Jesús. En este caso Jesús, porque Él era el que los iba a enviar. All right? Ahora, déjeme explicarle esto. En las costumbres judías, un enviado, aún todavía es algo así, pero ahora ya se tiene que hacer más notariado y legal y demás. En las costumbres judías, cuando alguien enviaba a alguien, era como si fuera la misma persona. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando? ¿Entendimos eso? Es decir, si yo mandaba a mi hijo a algo, a hacer alguna cosa, a dar algún recado, y decía, dijo mi papá que esto y esto y esto, aquellos lo tomaban como si fuera yo. Es más,
si yo hubiera mandado decir un insulto a alguien, aquellos no se iban a enojar con mi hijo, se iban a enojar conmigo. ¿Me estoy explicando? Esa es una costumbre judía. Hoy en día usted quiere ir a representar a alguien y le dice, tráeme una carta, ¿verdad? Notariada, o que venga, para ver realmente que vienes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se ha prestado ya muchas malas interpretaciones y malos movimientos. En aquellos tiempos, judíamente hablando, cuando Jesús dice, ustedes serán llamados apóstoles, está diciendo, ustedes van a ser mis representantes, son mis enviados. Cualquiera, ¿se acuerda que una vez les dijo Jesús a sus discípulos, y cualquiera que a ustedes les recibe, a mí me recibe, y cualquiera que a ustedes los rechace, a mí me está rechazando? ¿Se entiende, hermano? Bueno, entonces mira lo que dice la palabra de Dios. En el versículo número 13 dice, y cuando era de día, después de haber orado toda la noche, llamó a sus discípulos. Acuérdese que entre sus discípulos iban un montón ¿de qué, hermanos? De simpatizantes. Había simpatizantes, había discípulos combinados. ¿Se acuerda aquello de el trigo y la cizaña? Estaban juntos, tenían que crecer juntos. Era lo mismo, pero llega el momento en donde Jesús hace una elección. Recoge lo que es trigo y lo que no es, ahí lo deja. Entonces dice que llamó a sus discípulos y que escogió. Déjeme ahí con esa palabra nada más. Escogió, hermano. La Biblia dice que Dios escogió de entre los que estaban ahí a 12. Esos 12, hermano, que estaban ahí, eran gente común y corriente como usted y como yo. No era gente letrada, no era gente de mucho dinero. Algunos de ellos tenían dinero porque habían sido ladrones en el pasado. ¿Se acuerda usted de Mateo, verdad? Sí. Pero la mayoría de ellos eran pescadores. No era gente que fuera reconocida por su mucho intelecto. Es más, me imagino yo que a muchos de ellos les costaba trabajo leer o escribir. 12 discípulos que eran como, diga como yo. Como yo. Porque a veces pensamos que es que yo no sé demasiado como para dar un estudio. Es que yo no sé demasiado como para que Dios haga esto conmigo. Es que no soy suficientemente bueno. No se trata de qué tan bueno eres, ni qué tan sabio eres, ni cuántas cosas puedes hacer. Se trata de que si Dios te llama, Él te capacita. No es al revés totalmente. De que hay gente que dice, por mis capacidades yo puedo hacer. No, dice Dios, eso a mí no me sirve. Para empezar, si quieres por tus capacidades, tenemos que quitar todas tus capacidades al lado, porque no sirven. Y entonces, muéstrate humilde y diciendo, soy siervo tuyo, haz conmigo lo que quieras. El que se humilla. Exacto. Gente así, Dios llama. Qué bueno saber que hay gente que tiene dones y que tiene capacidades. Y que a veces Dios le da la gana llamar a ese tipo de gente. Pero la mayoría de las veces Dios llama. ¿Quiere verlo conmigo? Mire, vaya. Primera de Corintios, capítulo 1. Antes de que lo leamos, quiero explicarle un poquito acerca de la iglesia de los Corintios. Corintios capítulo 1. Ahorita vamos al versículo. ¿Sale? Corintios está después de Romanos. Hechos, Romanos, Corintios. ¿Ok? Bueno, la historia nos dice que Pablo le escribió a la iglesia de Corintios, una iglesia que él mismo había formado, había predicado y se había compuesto
fue establecida esa iglesia por el apóstol Pablo. Pero resulta ser que ahora esta iglesia, fíjese bien, los corintios son gente que viene de Grecia, son griegos, la mayoría de ellos, pero dentro de ellos también hay gente judía. Entonces Pablo le ha predicado tanto a judíos como a griegos ahí en Corinto, y estos se convirtieron y formaron una iglesia. Es decir, Dios formó de entre los griegos y de entre los judíos una iglesia ahí en Corinto. Pero resulta ser que ahora estos, por estar en medio de los griegos y de los judíos, fíjese bien, los judíos buscaban siempre ver milagros de parte de Dios, manifestaciones extraordinarias. Y los griegos andaban con filosofías y sabiduría y todas esas cosas. Esas cosas Pablo les advierte y le dice, miren, ustedes no se metan en esas cosas. No anden dividiéndose a causa de esto, de que si Pablo es mayor o que si Apolos, porque llegó Apolos y empezó a predicar y todos se maravillaron de cómo, y empezaron a decir, no, es que Apolos es mayor que Pablo. Y empezaron a dividirse. Unos dijeron, no, es que nosotros somos de Apolos, porque se sentían más intelectuales. Y otros decían, no, pues que acá está el poder de Dios, nosotros estamos con Pablo, porque estaban dividiéndolo así. Apolos es filosofía, oratoria, conocimiento. Y Pablo es milagros, son señales y prodigios. Entonces la iglesia se estaba dividiendo. Y dice Pablo, quiero que no se dividan, que no haya ese tipo de divisiones. Ni Pablo es uno, ni es mayor que yo, ni yo mayor que él. Así es que miren, todos somos iguales delante de Dios. Y Pablo empieza a escribir en el versículo 18 del capítulo 1. ¿Ya lo tiene, hermano? Sí, amén. Versículo 18, fíjese lo que dice así. Pablo nos va a dar una super lección ahora de por qué y quiénes son los escogidos de Dios. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que ¿qué? Se pierden. Es decir, hermano, si usted ha conocido a Dios, ahora por causa de Cristo, por causa de usted haber conocido el Evangelio, la palabra de salvación, a usted le van a llamar loco, le van a llamar fanático, le van a llamar religioso, le van a llamar aleluya, le van a decir hermanito, y se van hasta burlar de usted, porque para ellos no lo entienden. Es locura. Eso es una locura. Yo ya experimenté eso y me decían, qué bien quedaste. Bueno, ¿ve? Entonces, para los que se pierden el mensaje de la cruz. ¿Cuál es el mensaje de la cruz? El mensaje del Evangelio, de la salvación. De eso trata toda la Biblia, de la salvación de los seres humanos. Dice, la salvación de los seres humanos es una locura para los que se pierden, no la entienden. Mire, después dice, a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, diga conmigo, nosotros. Es poder de Dios. ¿Sí me está entendiendo, hermano, lo que está diciendo el apóstol Pablo? Por lo que ellos dicen que es una tontería, para ti es poder de Dios. Ojo, este poder de Dios no es poder para andar haciendo milagros y sacar demonios y demás. No, este poder es el poder que Dios te da cuando te dice, mas a todos los que le recibieron les dio poder, autoridad legal de ser hechos hijos de Dios. ¿Y qué poder es este? Que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. De ese poder está hablando. Para ellos es locura, pero para ti es la salvación de tu alma. ¿Cuál cosa? Pues el mensaje de la cruz. Dice, pues esto está escrito en el versículo 19. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Eso está escrito allá en Isaías capítulo 29, versículo 14. No lo vamos a leer, solamente para los que anotan, ahí está. En Isaías 29, 14 es donde Dios dice eso. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Por qué? Porque el hombre siempre quiere entender a Dios, o siempre quiere comprender lo que Dios hace.
Y si no lo entiende o no lo comprende, entonces se cierra totalmente. No lo puede creer. Yo hablaba hace unos días con una persona y me dijo, mira, yo sí creo en Dios y todo eso, pero la verdad, yo nunca me voy a entregar a Dios hasta que yo no comprenda cómo fue que Él me formó. Y yo le dije, pues te vas a morir ahí. Porque a Dios hay que creerle por fe. Primero te entregas a Él de todo tu corazón a Él y después Él te empieza a mostrar las cosas. No es como tú quieras, porque si tú lo quieres entender o comprender, entonces no hay lugar para la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. ¿Me está entendiendo, hermano, verdad? Amén. Bueno, dice después el versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el sabio? Aquel que dice, yo me la sé de todas. A mí con nada me sorprende. ¿Dónde está ese? Pregunta número 1. Pregunta número 2. ¿Dónde está el escriba? ¿Quién es el escriba? Pues el estudiado, el que ha entendido muchas cosas que están escritas y que es incluso hasta maestro. Dice, ¿y dónde está este? Como diciendo, ¿qué es este delante de Dios? O un sabio de aquí del mundo que, ¿qué es delante de Dios? Mire, después dice, ¿dónde está el disputador de este siglo? Me da risa esto, ¿sabe por qué? Esta palabra es la única vez que aparece en la Biblia. Disputador, en este término, disputador. ¿Sabe lo que significa disputador? Se lo voy a explicar más o menos así. Me acordé que hace poquito me dijeron de un grupo de gente que se reúne todos los días en McDonald's, como a las 7 de la mañana. Y todos hasta llevan su pancito, ya compran su pan en la tienda mexicana y se lo llevan a McDonald's, solamente piden un café. Y ahí están platicando y platican y arreglando el mundo a su manera, hermanos. Diciendo, no, es que aquí, que allá, y que México debe hacer esto, y que Estados Unidos acá, y la política. Mira, ellos arreglan el mundo en 30 minutos. Esos son los disputadores, los que les gusta hablar, los que les gusta mostrar que son muy inteligentes, los que siempre quieren tener una sabia opinión. Estos son los que está hablando aquí Pablo. Dice, ¿dónde están los sabios? ¿Dónde están los entendidos? ¿Dónde están los que siempre quieren arreglar todo con palabras, pero nunca hacen nada? ¿Sabe por qué llegan a las 7 de la mañana ahí en McDonald's? ¿Se van hasta como a las 11? Porque no tienen otra cosa que hacer. Si ellos estuvieran en el gobierno, mi hermano, ellos echaban al mundo a andar, pero rapidito, con las ideas que ellos tienen, según ellos, ¿no? Arreglarían todo. Bueno, pues de ese tipo de gente está hablando aquí Pablo, porque así eran los griegos. Los griegos eran bien filósofos. Todo lo querían arreglar con pensamientos y ideas y mucha filosofía. Filosofía significa amor al mucho conocimiento. Eso era como ellos se manejaban. Bueno, dice después, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Es decir, la sabiduría que este mundo ofrece jamás le alcanzará al hombre para comprender o entender a Dios. Para comprender o entender lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Ese simple versículo de porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe que hay mucha gente sabia que no lo puede entender? Es que lo quieren razonar. No, es imposible. No, es que no, ese versículo mire, conozco un montón de gente que por ese versículo se ha entregado a Cristo. Porque lo ha entendido, porque lo creyó. Es el mensaje central de la Biblia. Es el mensaje central de la Biblia. Porque lo creyó y dijo, sobre esta roca me paro. Digo, esta roca me estoy refiriendo a este versículo, ¿ok? Amén. Sobre este versículo me paro para obtener vida eterna. Porque el versículo que sigue dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Por quién? Por Cristo que murió. Pero mucha gente que hoy se dice sabia no puede entender este versículo. Y muchos otros versículos, ¿como cuál? Porque, ¿se acuerda cómo dice Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, murió por nosotros. No lo pueden entender. No pueden entender esos versículos. Se les hace fuera de mente. ¿Por qué? Porque en su humanidad, en su inteligencia, ellos dirían, no, nadie se desprende de lo suyo para beneficiar a otro. Nadie. Por eso no lo pueden entender.
porque Dios actúa de una manera diferente, hermano Raúl. Sí, no lo pueden entender porque la Biblia es muy clara y nos dice también que la gente natural no puede discernir las cosas de Dios. Tiene que haber ese encuentro con Cristo y por fe, como dijo usted ahorita. El oír viene por la fe, y la fe es la certeza y la convicción de lo que no sabe y se espera. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y si por fe aceptamos a Cristo después de haber oído a alguien que te habla del Evangelio y lo crees, serás salvo, y comienza Dios a cambiar tu mentalidad, tu corazón. Y entonces llega el momento en que puedes discernir las cosas de Dios porque Dios está contigo y te abre el entendimiento por medio del Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? ¿Usted lo puede entender así? ¿Verdad que sí? Bueno, pues yo he platicado con gente que dice, no, yo primero quiero entender esto y después me entrego. ¿Quieren ser mayores que el Señor entonces? ¿Se da cuenta? No. O sea, no, quieren correr antes de caminar. Entonces es imposible. Mira lo que dice el versículo 21. Versículo 21 dice, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la ¿qué? Sabiduría. Aquí esta sabiduría es la sabiduría del mundo. El mundo jamás va a poder conocer a Dios a través de su mente natural, carnal, finita. ¿Me explico? Hay que tener una revelación de parte de Dios para tener el conocimiento correcto para conocer a Dios. Es decir, entrar por la puerta. ¿Quién es la puerta? Cristo. Tienes que entrar por la puerta. Para poder entrar por la puerta, necesitas arrepentimiento, necesitas reconocer quién eres tú y necesitas reconocer que solamente Él te puede salvar. Una vez estés adentro, entonces dice el hermano Raúl, Dios empieza a cambiar tu mentalidad, empiezas a leer la Escritura y la Escritura te revelará realmente lo que Dios va haciendo en tu vida o lo que Dios ha hecho en tu vida sin que tú te hayas dado cuenta. ¿Verdad que sí? Amén. Dice el versículo después, el versículo 21 adelante. Se lo vuelvo a leer, dice así, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a quienes, hermano? Creyentes. ¿Se da cuenta? Le agradó a Dios salvar a los que pueden creer. Porque para creer, hermano, no necesitas ver. ¿Me estoy explicando, hermano? En este versículo, la palabra creyente es creer lo que Dios está diciendo. Si Dios dice que Dios es amor, ¿qué hay que hacer? Creerlo. Pero si dice que Dios es justicia, también hay que creerlo. Y practicarlo también. Ajá. Dice aquí la palabra que el hombre natural no puede entender a Dios, pero a Dios le plació que lo entendiera aquel que le cree a Dios. Amén. Así es. Solamente así. Por eso, si se fija, la palabra creyente pareciera como que está fuera de lugar, porque diría ahí, fíjese bien, diría, pues ya que en la sabiduría del mundo, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a todos los que puedan creer. Diría así, pero dice a los creyentes, a los que deciden creer. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que decide no creer. No importa lo que le digas, no importa lo que le muestres, deciden no creer. Yo hace unos días atrás, ya casi un mes, hablé con una persona y me decía, no, es que yo no puedo ir en contra de lo que mis padres me enseñaron. Y yo le dije, ¿y si yo te mostrara con la Biblia que lo que tus padres te enseñaron no era lo correcto? Me dijo, ay, eso no lo he pensado. Pues te lo enseño, le dije. Le mostré 2, 3 versículos. Y me dijo, lo voy a pensar. Ni aún enseñándole tú, quieren que... ¿Por qué? Porque han decidido no creer. Una vez Jesús le dijo también a los fariseos y a los escribas, les dijo, miren, las prostitutas, los publicanos y todos esos malhechores van al reino de los cielos delante de ustedes, porque ellos creyeron y ustedes decidieron no creer. ¿Estoy explicando, hermano? Dice entonces aquí, ¿dónde me quedé, hermano? En el 21. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque para ellos es locura. Esa palabra locura, hermano, viene del griego moro. Así se dice, moro. Y significa estupidez. Significa tontería.
significa alguien que le falta inteligencia. Para ellos, a nosotros nos falta inteligencia al entregarnos a Dios. Dicen, ya vas otra vez a perder tiempo, a cantar tus cantitos, a que te vayan y te regañen en la iglesia. Para ellos es eso. Ya te lavaron el cerebro. Ya te lavaron el cerebro. Un joven por ahí me dijo, ¿yo para qué voy a la iglesia? Pues ahí no hay nada divertido. Me dijo, ¿qué diversión hay? Levántese, siéntese, levántese, siéntese. Dijo, es todo lo que hacen en la iglesia, me dijo. Para ellos es locura. Pero cuando usted viene y usted abre la escritura y dice el Señor en su palabra, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna, usted lo entiende, usted lo cree y lo empieza a disfrutar. Cada vez que usted se expone a la palabra de Dios, viene sabiduría de Dios a su vida. Entonces usted cada vez que viene y escucha la palabra, sale cada día más sabio, más inteligente, más sabio de acuerdo a Dios, no a los hombres. Acuérdese de esto, hermano. All right? Son sabidurías totalmente diferentes. ¿Sabe cómo dice la Biblia que la sabiduría del hombre es? ¿Cómo es, Misael, la sabiduría del hombre? Dice es perversa, animal, diabólica. Esa es la sabiduría del hombre. Según la Biblia, así es la sabiduría del hombre. Pero la sabiduría, según Dios, a nosotros nos hace ser mejores cristianos. Dijo el hermano hace rato, maduros, para poder ser buenos apóstoles, buenos enviados de Jesús. ¿Me explico? Cada vez que tú aprendes más de la palabra de Dios, eres un mejor representante de aquel que te está enviando. Amén. Amén. Ahora mire bien, el versículo que sigue. Por la locura de la predicación. Versículo 22. Porque los judíos piden señales, ¿ya se dio cuenta? Quieren ver milagros. Y los griegos buscan, ¿qué cosa? Sabiduría. ¿Se da cuenta? Dos corrientes totalmente diferentes que pretenden abarcar un todo. Pero mire lo que dice el versículo 23. Pero nosotros predicamos ¿a quién? A Cristo crucificado. Fíjate, predicamos a Cristo, pero ¿cómo? Crucificado. No dice predicamos a Cristo haciendo milagros, ¿verdad que no? No predicamos a Cristo siendo ¿cómo lo esperaban los judíos? Era un Mesías diferente al que ellos esperaban. Un libertador. Un libertador. Sí. No, estamos predicando a Cristo, ¿pero qué? Crucificado. Porque finalmente el que Cristo haya sido crucificado es lo que nos trae vida a nosotros. Amén. Es lo que alcanzamos la salvación. Por eso alcanzamos la salvación, porque Cristo fue crucificado. Y hasta el día de hoy los judíos están esperando. Que sigan esperando. Nunca va a llegar. Bueno, dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Eso me gusta a mí. Dice después, para los judíos ciertamente Tropezadero. sigue siendo tropezadero el que Cristo haya muerto, el que Cristo se haya presentado ante ellos, sigue siendo tropezadero. ¿Sabe que esta palabra tropezadero no significa específicamente que ellos se topan con pared? Sino que significa que para ellos es tropezadero porque a los que se convierten los ven como tontos. Dicen, ellos hallan en ustedes un motivo de burla porque se entregaron a Cristo. Por eso son tropezadero, porque cada vez son más, y ellos es afrenta para ellos, el que cada vez haya más cristianos judíos. Y para ellos es una afrenta, pero a la vez es motivo de burla, porque nunca van a aceptar que están equivocados ellos. ¿Me estoy explicando, hermano? Mire, después dice, y para los gentiles, ¿es qué? Locura. Es locura, porque el conocimiento de la palabra de Dios para ellos es insignificante. Mejor leamos a Aristóteles, mejor leamos a Nerón y a todos esos que escribieron, que fueron filósofos grandes en aquellos tiempos. Ellos tienen más sabiduría que la Biblia. Eso es lo que ellos decían, porque ellos se sentían muy sabios. Y dice, el que ahora ustedes estén escuchando la palabra de Dios y se dejen llevar por la palabra de Dios y los haga unos cristianos, unas personas diferentes a ellos, para ellos eso es una tontería que ustedes estén haciendo. Es una locura lo que ustedes hacen. Miren lo que dice después el versículo 24. Mas para los que Llamados. y estamos hablando de que Cristo llamó. Aquí la palabra llamado es escogido. Mas para los llamados, los escogidos, así judíos como griegos, Cristo
poder de Dios y sabiduría de Dios. En otras palabras, para el que se ha entregado a Cristo, Cristo es poder, milagros, señales, pero también es sabiduría, es conocimiento, no humano, pero también va con todo. ¿Me estoy explicando, hermano? Es decir, hermano, en Cristo estamos completos. No nos falta nada. No importa lo que el mundo diga. Ay, tú estás completo, ya no tienes ni casa, ni carro, ni trabajo, ni tienes nada. En Cristo estoy completo. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Porque para el cristiano su mayor riqueza es Cristo en el corazón. No importa lo que lo demás diga o las circunstancias que te rodeen, tienes lo más importante, Cristo en tu corazón y tu nombre escrito en el libro de la vida. Eso es mejor que cualquier cosa, hermano. ¿Sabe por qué? Porque un día le dijeron a Jesús: en tu nombre hicimos milagros, hicimos señales, hicimos allá. Y le dijo Jesús: no los conozco. Mejor es que no hayas hecho ningún milagro ni una señal, pero que hayas sido sincero y honesto, Dios, y que tu nombre esté escrito allá. ¿De qué nos sirve ganarnos todo el mundo si no tenemos a Cristo? Si perdemos nuestra alma, ¿de qué le sirve al hombre? Amén. Dijo el apóstol Pablo: basura estimo todo esto. Lo tengo por pérdida. Así es. Mira ahora lo que dice después. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, déjenme, aunque no debiera hacer esto, pero yo sé que usted lo entendió, pero lo voy a hacer. Vamos a poner la palabra es. ¿Ok? Dice así: Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios para el cristiano. ¿Me estoy explicando? Toda su riqueza está en conocer a Cristo. ¿Me estoy explicando, hermano? Amén. Versículo 25. Porque lo insensato de Dios, ¿tendrá Dios algo insensato? ¿Qué es la palabra insensato? Vamos a empezar. Hermana Marifer. Insensato es una persona que no tiene es algo, o bueno, sí, es una persona que no procede con sensatez. Que no procede con sensatez. Sensatez es inteligencia, medida, criterio. ¿Ok? So dice aquí: porque lo insensato de Dios, ¿será que Dios tiene algo sin criterio? ¿Será que Dios? Pero dice: y es más sabio que los hombres. Ahora, fíjese bien, no está diciendo que Dios tenga algo insensato, porque hay quienes usan este versículo para decir, ¿ya ves? Es que Dios no es perfecto porque tiene cosas que... ¿Me está entendiendo, verdad? Le está diciendo, en realidad lo que está queriendo decir es, si Dios tuviera alguna insensatez, esa insensatez sería mucho más sabia que toda la sabiduría de los hombres. Así es. ¿Me está entendiendo, verdad? Eso es lo que está diciendo. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios, ¿tendrá alguna parte de Dios débil? No. ¿No? Lo tiene. ¿No será como nosotros que con los hijos nos ablandamos? Ya lo hice pensar. Ya lo puse a pensar al hermano. Es decir, es que los jóvenes no entienden esto todavía. Pero los padres entendemos, somos bien duros, y de repente ves a tu hijo, ay, se te ablanda. Yo me acuerdo haber visto un hombre grandote, fuerte, sí, siempre y tenía una niña y la quería mucho. Resulta ser que a la niña se la atropellaron. Bueno, no se la atropellaron, un carro la golpeó, nomás la aventó por allá. Y cuando le dijeron al hombre, bueno, no, atropellar es pasarle sobre. Y aventarla, pues es que nomás la golpeó y la aventó. Leve, no fue exactamente que pasó sobre de ella, ni la destripó, ni nada. La golpeó. Pues, resulta ser que el hombre, cuando ya dejó todo lo que estaba haciendo, trabajaba arreglando llantas, aventó todas las cosas y se fue corriendo a donde estaba su niña. Y ya cuando llegó, agarró a la niña, y llore. Sabía aquel hombre que estaba bien fuerte y siempre andaba mal encarado. Llore. Se le quebranta el corazón. Muy grande el amor por esa criatura. Por los hijos. Y luego ahí ya entra la comezón en uno cuando está hablando así usted.
Dice, entonces, ¿tendrá tanto amor Dios para nosotros? Exacto, cuán grande es el amor de Dios. Ahí está el versículo central. Ahí está, ¿sí? Mire, dice, y lo débil de Dios es más fuerte que cualquier hombre. ¿Sabe que los hombres, cómo miden su fuerza los hombres? Unos se van al gimnasio, ¿no? Y empiezan. Otro sabe cómo mide su fuerza. Ya no voy a tomar este año por mi fuerza de voluntad. Yo sí soy fuerte. La otra vez vimos a alguien, ¿verdad?, que dijo que alguien se tomó, no sé qué, una cerveza, dice, y el otro dijo, tiene cerebro de mosca, dice, luego se emborrachó, ¿te acuerdas? Que te dio risa. Tiene cerebro de mosca, dijo. ¿No te acuerdas tú? Bueno, platicó, dijo, y yo sí soy bien fuerte, dijo, bien resistente, yo me tomo tantas y no me hacen nada. Estaba diciendo él, pero así miden los hombres su fuerza. Otros dicen, no, es que yo tengo la capacidad de aquí, allá 3, 4 cosas a la vez, y ahora en estos tiempos 4 o 5 computadoras las programo y hago aquí y allá. Por sus logros, así miden su fuerza, su capacidad. Y dice Dios, todo eso no es más fuerte que lo más débil de Dios. Esa es la manera en que Dios lo pone. Aunque Dios no tiene nada débil. Es cierto, Dios nos ama, pero también es justo. Dios perdona al que pide perdón. Pero si no pides perdón, con todo y el amor de Dios, la justicia de Dios te caerá. ¿Entiende? Por eso le decía, Dios no tiene lados débiles. Tiene compasión de nosotros, pero ese no es su lado débil. Es bonito entender la justicia de Dios, el amor y todo, pero también es muy bonito practicarla, porque ayer yo era ido testimonio, yo era antes así, pero ahora practico la justicia y Dios me bendice porque lo hago de corazón, lo siento y lo hago. Entonces, practicar la justicia de Dios es bonito y es bendición para uno. Bueno, mire, después dice el versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Lo que Pablo está diciendo ahí dice, mire, acuérdense bien ustedes quiénes son en la carne. ¿Quiénes son en realidad ustedes? ¿Hay algún doctor aquí? ¿Algún filósofo? Pregunto. ¿Algún estudiado? ¿Qué ole? Pero ahora, hermano, fíjese bien, no vemos ninguna de ese tipo de tipo de gente aquí. Pero delante de Dios, somos más inteligentes. ¿Sabe por qué? Por una simple y sencilla razón. La Biblia dice, fíjese cómo dice, al cielo llamo por testigo que les pongo hoy entre el camino de la vida y de la muerte. Y todavía dice, les recomiendo que escojan el de la vida. Y la gente ha escogido el de la muerte. Solamente el inteligente, el que ha entendido lo que la palabra dice, escoge la vida. Por eso todos nosotros somos más inteligentes que cualquiera que se diga inteligente. ¿Me estoy explicando? Porque usted ha escogido the right way, la manera correcta, el camino correcto. Esto es Jesús. ¿Por qué? Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Por lo tanto, escogiste el camino, escogiste la verdad y escogiste la vida. Y nadie te puede llevar al Padre sino solo el que escogiste, a Cristo. Amén. 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 ¿Iba a decir algo? Ahorita, sí. En este momento, cuando hace la pregunta usted, me relaciono yo con la pregunta y no hubo un sí, no. Pero ha tenido el privilegio usted de tener aquí doctores en reuniones que usted ha tenido. ¿Ha habido doctores aquí? ¿Oh, sí? Sí. No me he dado cuenta. Y uno de ellos, ya, el hermano Kiko. Hermano Kiko, sí, Él es doctor. Y allá en Salvation Army hay otro doctor, Carrión. Y y no voy a decir qué, pero he estado en reuniones donde ha habido doctores que es lo contrario de lo que dice la Biblia. Aún siendo doctores, no entienden la palabra de Dios. No entienden. Ahora mire, ¿qué estamos diciendo entonces?
estos pasajes que estamos leyendo, ¿está diciendo entonces que esta palabra está velada para la gente inteligente? ¿Para los licenciados, para los doctores? ¿Todos esos no pueden ser cristianos? ¿Es lo que está diciendo la Biblia? No, sí pueden ser. ¡Claro! ¿Por qué? El ejemplo está en el hermano Kiko, el hermano Carrión, que han conocido y han querido escoger el camino correcto. Solo que aquí está diciendo, hermano, no le está cerrando las puertas del cielo a nadie. Yo he escuchado gente que me ha dicho así, y la he oído hablar aparte. Me dicen, es que la iglesia es solamente para gente ignorante. Sí. Para gente que no tiene nada que hacer, o para gente que le gusta que la manipulen. Así han dicho, ¿alright? Porque ellos sienten que a mí nadie me manipula. Yo soy suficiente inteligente para darme cuenta para hacer para no dejar que no estás siendo inteligente. Porque gente no estás escogiendo al fin. Mira, ¿cómo dice el dicho por ahí? El que ríe al último. Sí, mejor. Y esa gente dice que no hay Dios. Pero yo los he visto que cuando tienen problemas grandes, entonces dicen, ay Diosito Santo. Para todos se acuerdan. Sí, Mire bien. Entonces después dice, ahí, el versículo 26, se lo vuelvo a leer, dice así: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ¿según qué? Pues la carne, según como el hombre lo ve, el hombre natural lo ve, ni muchos nobles, es decir, de sangre azul. ¿Cuántos son sangre azul aquí? ¿No? Ni uno. ¿No? Yo cuando me veo mis venas, ¿Son de Viena? Dice el pastor, son de Viena. Ella se los mira azules, pero así externas. Ay, sí, por eso yo digo, sí. yo las tengo así. no, dice un pastor por allá, son de Viena dentro de la sierra, de Viena dentro del monte, de allá somos la mayoría. Entonces, dice, no tenemos alcurnia. Pero mire lo que sigue diciendo: sino que lo necio del mundo, aquí necio vuelve a ser la misma palabra anterior de locura. Lo tonto, lo estúpido, lo mentecato, lo sin sentido del mundo, escogió Dios. Ahora déjame explicarle esto, hermano. ¿Es requisito para que Dios nos escoja? No, yo pienso que es para que la gente vea su poder, su gloria, porque era lo que pasaba, por ejemplo, con el apóstol Pedro, que la gente lo conocía que era un pescador, y que cuando se paró y predicó y habló con tal denuedo, con tal manera de hablar, se admiraban, porque dicen, pues es que no. Por eso es que busca a Dios así, para que precisamente reconozcan que es Dios y que no es la persona. Yeah. Porque si fuera un doctor en letras, se esperaba eso. Gran hombre, pues se espera que tenga ese conocimiento. Pero precisamente por eso es que Dios hace eso, porque dice, así hasta la persona a la que estoy usando se va a dar cuenta que soy yo el que tiene que trabajar en esa persona. Eso me se gustó. espera, pero... Y la gente que lo ve van a decir, bueno, pues ¿de dónde? Lo mismo le pasó a Jesús, ¿te acuerdas? Según la Biblia dice que Jesús les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los fariseos. Y la misma gente decía, ¿y de dónde saca tanta sabiduría? Pues no es el hijo del carpintero. ¿Con qué autoridad? ¿Y con qué autoridad? Pues no están aquí sus hermanos y sus hermanas. ¿Ahora de dónde sale? ¿Con qué? De 12 años ya mostraba la sabiduría. Ya mostraba. Pero entonces, volvemos al punto. Es Dios el que hace las cosas, no es nuestra habilidad, no es nuestra fortaleza. No es que nosotros querramos hacer las cosas. Es Él el que pone su querer en hacer en nosotros. ¿Sí? El versículo está diciendo, sino que lo necio del mundo escogió Dios. No es, hermano, requisito ser un tonto para que Dios te elija. No. Lo que Dios está diciendo es que de lo más sencillo, de la gente que puede creer, de la gente que su conocimiento no le cega para decir, no, es que no puede, no hay Dios. ¿Sabe qué es lo que hace al hombre envanecerse, hermano? Ahorita lo vamos a leer más adelante. El mucho conocimiento envanece. Sí. Y te hace sentir más que los demás, o te hace sentir que no hay nada que tú ya no conozcas. O sea, perdieron su capacidad de impresionarse. Y es lo que me gusta de Dios, que Dios siempre te puede impresionar de muchas formas. Pero hay el que cree que todo lo sabe, ya perdió esa capacidad. Perdió la oportunidad de aprender más. Y de aprender más. Exactamente.
¿Me estoy explicando, hermano? Bueno, entonces dice aquí que Dios no es precisamente que escoja a los tontos, no. Dice que Dios escoge a los que creen para avergonzar. Mire, para avergonzar a los sabios, pero a los sabios de este mundo. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Después sigue diciendo, y lo vil, ¿qué es lo vil? Lo peor. Lo peor. Lo desechado. Lo más, ¿cómo le puedo decir? Lo más lo más sucio. Lo más atroz. Lo último. Lo vil, lo sucio, lo que nadie quiere. Eso escogió Dios. Qué bueno es Dios, ¿no, hermano? Amén. Porque Él vino a buscar y a salvar Lo que se había perdido. ¿Ah? ¿No cabe ahí la posibilidad de decir lo más humilde también? Sí, pero despuesito. Ahí todavía no. Todavía no. Adelante. Sí. Okay. Pero primero, Dios escoge a lo más vil, a lo más sucio. Y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. De lo que no es, está hablando, hermano, de las cosas que el hombre pretende que ya deben de ser así. Lo que ellos creen que está establecido que es así. Ellos dicen, no, es que mis matemáticas no son tus matemáticas. Las matemáticas del hombre, Pitágoras decía que 1 más 1 son 2. Y Dios dice 0 más 0, muchos. ¿Te acuerdas que dice el Señor? Yo multiplico las fuerzas del que no tiene nada. Dios va totalmente en contra de lo que el hombre cree ya establecido. Amén. Y así es, todo lo de Dios es completamente diferente a lo del hombre. Porque Dios dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. La manera de que Dios hace las cosas. Esa es la razón por la que la gente muchas veces no puede creer en Dios. ¿Por qué? Porque no entienden el proceder de Dios en las circunstancias difíciles. Mucha gente lo ha escuchado que dice, pero ¿por qué Dios? Si ya ve que me estoy ahogando, ¿por qué no? Y Dios dice, no, es que te falta todavía un poquito más. ¿Y por qué Dios me puso? ¿Y por qué no te va a meter ahí? No entienden el proceder de Dios, no entienden los mecanismos que Dios usa, pero Dios dice, yo sé lo que estoy haciendo. Aquí el inteligente soy yo. ¿Se acuerda que dice allá en Jeremías del barro? El alfarero. Él dice, ¿cuándo el barro le va a decir al alfarero, ¿por qué me hiciste así? O no me hagas así. O no me hagas así. O yo quisiera que me hicieras así. ¿Cuándo? No, porque Él hace como Él quiere, porque el sabio es Él. Amén. El que tiene todo el entendimiento y que tiene su plan perfecto es Él. Y el cristiano lo entiende y se deja llevar y se deja moldear por su Padre Celestial, que Él es el que sabe el camino. Amén. Amén. Después dice ahí, versículo 29, a fin de que nadie, diga conmigo nadie, se jacte en su presencia. Es decir, nadie pueda decir, por lo bueno que soy, Dios me escogió. Por lo mucho que sé, es que Dios me va a poner a mí en alto. Es que Dios a mí me usa porque yo aquí, porque yo acá, porque... Nada de eso le sirve a uno que quiere servir a Dios. ¿Alright? ¿Se acuerda que le dije al principio? Dios no llama a los capacitados, sino llama a los que no saben nada para capacitarlos Él. Amén. Así es como Dios trabaja. Por eso le digo que el hombre no entiende. Hace poco estuvo aquí un muchacho y después de la predicación me dijo, está tremenda la predicación, me dijo, a mí me gusta, me dijo, tú tienes madera de ser predicador internacional, yo te voy a ayudar a que abramos iglesias, me dijo, allí por aquel lado, por Belvidere podemos poner una iglesia, y yo te pongo otra por acá, y te pongo otra por acá. Le dije, no, tranquilo, le dije, es que aquí no funciona así. No, ¿sabes qué? Es que yo también quiero ser pastor, y que, tranquilo, bro. No es lo que tú quieres. Mira, para empezar, lo primero que tienes que hacer es entregarle tu vida a Cristo. Porque si no, no vas para ningún lugar. No, pero es que yo puedo, yo sé que puedo, tengo facilidad. No se trata de eso. No es un negocio. Le dije, no es lo que tú quieras. Tú vas a decir, yo quiero ser pastor y yo quiero poner una iglesia aquí y acá. No, brother, no es como tú piensas. Se ganó de emoción. Dios tiene otro plan. Y lo primero que Dios espera de ti es que te sinceres con Él. Así le dije.
Y después que te sinceres, Dios quiere que llegues y te sientas y muestres fidelidad a lo que acabas de aprender. Y una vez muestres fidelidad, Dios te va a ir llevando como un niño de la mano. Paso a paso. Paso a paso. Mira, ahora aquí, ahora aquí, ahora acá. Y mientras te muestres fiel en todas las cosas que Dios te vaya llevando, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Dios te va llevando, pero tienes que mostrar fidelidad todo el tiempo. Y si Dios le place después hacerte, ¿qué tal si lo que Dios quiere es hacerte es un evangelista internacional? Y tú ya estás pensando en poner iglesita aquí y lo que Dios quiere llevarte a todo el mundo. Ah, pues sí, ¿verdad? Le abrieron mal los ojotes, me dijo. Ah, pues sí, cierto, ¿verdad? Andaría yo viajando por todo el mundo. ¿Qué? Sí, pero tienes que empezar por abajo. No puedes, le dije, dar órdenes si no has aprendido a obedecer. ¿De dónde de dónde se comienza una construcción de una casa? Exacto. De la base. Y ella me dijo, oh, tienes razón, voy a seguir yendo a la iglesia. Entonces ha venido. El domingo pasado me avisó que no venía, pero va a seguir viniendo, hermano. Entonces ahí se lo dejo, ¿no? Para que lo esté observando nada más. Bueno, mire, después dice ahí, en el versículo 30, el versículo 29 fue para que nadie se jacte en su presencia, para que diga que por lo chicho que es, Dios lo escogió. No funciona así con Dios. Delante de Dios no hay chichos. Delante de Dios no hay Juan Camanés. No hay Rambos. Delante de Dios, simple y sencillamente somos gente que necesitamos de Él. Nada más. All right? Versículo 30 dice, mas por Él, diga conmigo, por Él. Por Él. Estáis vosotros en Cristo. Amén. A Él le plació que usted y yo fuéramos cristianos. ¿Sabe desde cuándo, hermano? Desde antes que usted naciera. Porque fuimos escogidos por Él para salvación. Amén. Gracias a Dios. Amén. Amén. Y fuimos escogidos por Él porque se le dio la gana. No porque tuviéramos ojos bonitos o bonito carácter o tuviéramos nada de eso. Porque a Él se le dio la gana. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Fíjese, Cristo para nosotros es la mayor sabiduría. Es nuestra mayor justificación. Es nuestra santificación y nuestra redención. Amén. Esas 4 cosas es Cristo para el cristiano. Por eso le decía yo, el mayor tesoro, la mayor riqueza que un cristiano puede tener es a Cristo. Nada más. No es ni tu casa, ni tu carro, ni tu perro, nada. Es Cristo en tu vida, tu mayor posesión. ¿Ok? Y dice después el versículo 31, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces nos damos cuenta que Jesús en Lucas, ¿cuánto tiempo me queda, brother? 10 minutos, ok. Bueno, lo que me resta. Entonces nos damos cuenta que Jesús está escogiendo a sus discípulos, pero con la plena, ¿cómo le puedo explicar? Entendimiento. Con el pleno entendimiento, con la certeza de que esta gente mostraría siempre humildad, mostraría siempre que todo lo que son o reciben o tengan o hagan en un futuro será por Cristo. ¿Se acuerda que dice la Biblia que iba Pedro caminando? Una vez que Jesús ascendió, iba Pedro caminando y con la sombra se sanó. Y que decía, oh, yo lo hice. Por mí, ¿quieren que les haga un milagro? Vengan a mí. Eso decía Pedro. Y les decía, mira, una cosa les vengo a platicar. Les vengo a platicar de Cristo y a Cristo crucificado, a quien ustedes crucificaron. Siempre su predicación era Cristo. ¿Se acuerda Pablo? Dice la Biblia que Pablo tuvo, que Dios lo llevó al tercer cielo y que ya vio visiones y que vio un montón de cosas que con palabras no podría explicar él. Y dice, y para que no se me subiera, me fue dado de parte de Dios un aguijón para que no se me subiera, para que yo no dijera, es que yo soy Pablo, yo por esto a mí Dios me revela, Dios me dice a mí, yo que no. Todos ellos siempre entendieron que fue Cristo. Amén. Y que
Porque mire, la Biblia enseña ya en Hebreos, en el capítulo 1, dice que de Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. O sea, todo lo que podamos hacer aquí, no es ni, lo vimos el domingo, ¿se acuerda? Cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios y habites en casas que tú no construiste y comas del viñedo que tú no plantaste y que las vacas se te crezcan y que tengas mucho ganado y todo eso, no digas mi poder y mi fuerza me han traído esta riqueza, sino soy yo el que te doy la fuerza y que te doy la sabiduría, dice Dios. ¿Se da cuenta? Jesús tenía en su mente que a la hora de escoger a estos, deberían de ser gente que siempre mostraran que Dios era el que hacía las cosas y no ellos. Amén. En otras palabras, que le dieran el crédito al Señor. Exactamente. Ninguno de ellos dijo o enseñó otra cosa. Mire, vaya conmigo rapidito Romanos capítulo 1. Quiero hablarle un poquito más acerca de esto mismo porque considero que es importante que lo leamos y lo entendamos. Ya, lo voy a leer del 18 al 23. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanzas de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Qué está diciendo ahí, hermano? Está hablando de la sabiduría de los hombres. Y es más, ¿sabe qué? Yo me atrevería a decir esto. Yo quisiera que alguien pudiera, alguno de los sacerdotes, incluso el Papa, pudiera leer esto. Lo que está diciendo Dios ahí. Fíjese bien lo que dice el versículo 18 y 19. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo con toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticias la verdad. ¿Usted cree que los sacerdotes no saben que la verdad es Cristo y que solamente a través de Él se obtiene la salvación? Sí, le saben. Pero la detienen. No la dicen porque no les conviene a sus negocios. No le hablan a la gente la verdad. Y los traen engañados con los santos y con las mandas y con tradiciones y con un montón de cosas que no son bíblicas. Mira lo que dice el versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce, ¿qué cosa? Les es manifiesto. Les es manifiesto, es decir, Dios se los dijo, Dios ya se los reveló. Pues Dios se los manifestó, se los enseñó. ¿Me está entendiendo? Y mira lo que dice después abajo. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Por qué? Se hicieron necios actuando para su propia conveniencia. Por eso se hicieron y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanzas de ¿qué? Imagen de hombre corruptible. ¿Se da cuenta? En imágenes de hombres corruptibles, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, todo aquello que empezaron a adorar, que no era Dios, aunque tenían la revelación de quién era Dios. Y dice, ¿qué pasó? Por lo cual Dios también los entregó. Piérdanse más, pues. Denle con gusto, para que al rato que tengan condenación, les sepa. Y digan, bueno, pues por lo menos la disfrutamos allá
obtuvimos mucha riqueza. Este versículo, hermano, lo digo, ¿por qué? Porque aunque a usted le digan, es que los protestantes son eso, siempre protestando, son necios, que usted sabe que usted tiene la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Cristo es la verdad. Es que los católicos son muchos y no todos pueden estar equivocados. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Porque son muchos? ¿No van a estar equivocados? No, son muchas ovejas, muchos borregos, cuidados por un montón de lobos. ¿Entienden? Pero el que lee la palabra entiende estas cosas. Por eso, hermano, usted hágase sabio. Mire, lea conmigo ahí. Romanos 16, ahí donde está, Romanos 16, 19. Este es el consejo del apóstol Pablo para todos los cristianos. Mire, lo voy a leer desde el versículo 18, 16, 18. ¿Ya lo tiene? Romanos capítulo 16, versículo 18. Dice así: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Está entendiendo? Y luego mira lo que dice el 19: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para él. Esta es la sabiduría de Dios. Hay que ser bien inteligentes, hermano, para andar haciendo cosas buenas. Nunca Dios te va a castigar, o nunca Dios te va a reprochar algo, o nunca pienses que estará Dios en contra de ti si estás haciendo lo correcto. Haz siempre lo correcto, di siempre la verdad, haz lo que tienes que hacer correctamente, Dios no se va a enojar contigo. Dice aquí: quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Mira, en cuestión tu mente, a veces yo me he encontrado con gente que está hablando en doble sentido. Y yo digo, ¿de qué están hablando? Yo no entiendo lo que están diciendo. Como que en ese momento Pero lo hacen a propósito. todo mi intelecto se puso en blanco. No entiendo lo que están diciendo. Y digo, yo nomás, gracias a Dios, mejor me quito y me voy. Porque soy inocente, soy un tonto para hablar o entender lo que ellos están hablando, que son palabras obscenas. Eso es lo que Pablo está diciendo. Sé inteligente haciendo lo bueno. Si se trata de hacer lo bueno, hazte un maestro de eso. Practícalo mucho, porque la práctica te hará un maestro. Pero para las cosas malas, sé un tonto, sé un neófito. Si se trata de hacer maldades y pecados y cosas así, no participes. Ignóralas, sí. Sé un, ¿cómo decimos? Mediocre para eso. Sí, sé mediocre para el mal. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. En eso constituye la sabiduría de Dios. Que siempre que hagamos lo correcto para Dios, lo estamos haciendo. Amén. Amén. Ahora mire, vaya conmigo. Primera de Corintios, ahí donde a un ladito donde estamos, pásele como 2 hojas nada más. Capítulo 3. ¿Sí? Amén. Versículo 18. Ojo, hermano. Aquí le está hablando a cristianos, aunque nosotros también, pero aquí en específico el mensaje es para nosotros que ya estamos aquí en la iglesia. Para cristianos, mire lo que dice el versículo 18. Nadie se engañe a sí mismo, es decir, hay quienes se engañan solitos. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, ¿está entendiendo lo que está diciendo? Hágase ignorante. ¿Para qué? Para que llegue a ser sabio. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo lo que Dios manda es totalmente contrario a lo que el mundo espera que se haga? Dice, si alguien se siente sabio de acuerdo a este siglo significa de acuerdo al mundo.
Dice, hágase ignorante a las cosas del mundo, para que entonces empiece a ser sabio. En otras palabras, saca toda tu sabiduría de aquí. Y una vez saques aquí, se queda aquí vacío. Y está listo para... Bueno. Mi esposa me dice, seguido me dice, ay, ya cómprame ropa, a ver. Saca lo que tienes ahí, porque si compramos no hay lugar donde meterla. Saca de lo que tienes ahí para que entonces haya espacio y ya vemos. ¿Sí o no, hermano? Amén, así es. ¿Quieres ser sabio delante de Dios? Saca toda la basura que el mundo ha metido en tu mente y mete a Cristo, mete la palabra de Dios. ¿Cómo tenemos sabiduría, hermano? Mire, segunda de Timoteo, capítulo 3. ¿Cuánto tiempo me queda, brother? ¿Ya me pasé? No, hombre. Oh my goodness. Bueno, lo dejamos ahí entonces. Seguimos ya. Seguimos el próximo lunes. Amén. Amén.